A ver, si se aísla una sola molécula de agua, si se coloca bajo la lente del microscopio electrónico más potente que jamás se haya construido y se estudia cada uno de sus átomos durante años, bueno, durante décadas incluso, jamás, y digo jamás, bajo ninguna ley química conocida, se podría llegar a predecir la fuerza arrolladora de un tsunami. Claro, es que es imposible. O sea, las matemáticas ahí simplemente no. No cuadran. Y sin embargo, los tsunamis ocurren, ¿verdad? Las mareas se levantan, arrasan costas enteras y es ahí, justo en ese preciso instante, cuando toda esta lógica tradicional de la ciencia humana, la que llevamos usando siglos, colapsa por completo. Y fíjate, es un colapso totalmente necesario. Porque la verdad es que la ingeniería mecánica nos ha, digamos, malacostumbrado muchísimo durante los últimos siglos. Nos ha seducido con esta ilusión óptica de que el universo es una especie de inmenso reloj de cuerda. Un mecano gigante. Exacto, un mecano. Nos hizo creer que, si vamos desmontando ese reloj, si separamos cada tuerca, cada engranaje, cada muellecito, y lo ponemos todo sobre una mesa bien iluminada, pues invariablemente vamos a comprender el funcionamiento de la totalidad. Y a ver, es un enfoque analítico que, no lo vamos a negar, brinda una sensación de control inmensa. Uf, total. Pero es una sensación profundamente artificial. Claro, es que esa caja de herramientas tan reduccionista salta literalmente por los aires cuando apartamos la vista del reloj y nos ponemos a observar algo verdaderamente dinámico. Un huracán formándose sobre el océano, la consciencia humana tejiendo recuerdos o, no sé, algo tan frustrantemente mundano como un atasco monumental en una autopista en hora punta. Ya, el típico atasco en el que nadie sabe por qué se ha parado. Eso es. O sea, estudiar un coche aislado o metido en un garaje no explica para nada la anatomía de un atasco. Las reglas cambian por completo, drásticamente, de un nivel a otro. Y precisamente hoy, nuestra misión en este análisis a fondo es dotar a quienes nos escuchan de unas nuevas gafas conceptuales, unas lentes completamente nuevas para ver el mundo. Vamos a necesitar mucha apertura de mente hoy, sí. Totalmente. Porque hoy hablamos de la emergencia. Ese principio matemático, físico y filosófico que explora cómo la interacción frenética de partes que son extremadamente simples logra dar a luz a entidades complejas con propiedades absolutamente inéditas. Es, literalmente, el puente entre el caos y la estructura. Y bueno, para abordar semejante salto hay que entender desde ya que la emergencia nos obliga a aceptar una derrota, digamos, bastante humilde. Y es que conocer a la perfección las partes no garantiza en absoluto, bajo ningún concepto, comprender el comportamiento del todo. Es un golpe al ego de la ciencia, la verdad, pero para entender cómo hemos llegado a esta conclusión, tenemos que rastrear un poco el origen de la idea. Porque, a ver, Aristóteles ya intuía algo de esto hace milenios con aquella famosísima máxima de que el todo es algo más que las partes. Sí, el clásico. Aunque bueno, la disección quirúrgica del concepto, lo que viene siendo la verdadera radiografía filosófica, llega bastante más tarde. Llega con el pensador G.H. Lewis, allá por el año 1875, si no me falla la memoria. Exacto, en 1875. Y la división que establece Lewis es fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy. Él traza una línea divisoria, pero tajante, entre lo que es puramente resultante y lo que es verdaderamente emergente. Vale, vamos a desgranar esto de forma visual para que nuestra audiencia lo vea claro. Venga. Imaginemos lo resultante como el mero acto físico de apilar ladrillos, ¿vale? Se coloca un ladrillo, luego otro encima, después otro, y así hasta levantar un muro pesadísimo. A ver, ese muro es formidable, sí, pero sus propiedades físicas básicas siguen siendo exactamente idénticas a las del ladrillo individual de arcilla cocida que pues teníamos en la mano al principio. Es una suma, digamos, aburrida, algeométrica y lineal. Una simple suma de vectores, efectivamente. Una causa A te da un efecto B. Exacto. Sin embargo, lo emergente opera bajo una lógica radicalmente distinta. Y a mí me gusta pensarlo así. Es como hornear un bizcocho. Ajá. Me gusta, la cocina es un laboratorio de emergencia brutal. Total. Se parte de elementos que son totalmente dispares.
tenemos harina fina, huevos crudos, azúcar cristalizada, un bloque de mantequilla. Si se examinan por separado, ninguno, absolutamente ninguno de esos ingredientes posee una textura esponjosa. Desde luego que no. Ninguno tiene ese aroma tostado tan característico de una pastelería. Pero al combinarlos, y esto es clave, introducirlos bajo el estrés térmico de un horno, las estructuras químicas colapsan y empiezan a cooperar. Los ingredientes originales, de alguna manera, virtualmente desaparecen en su forma previa para dar luz a una entidad nueva. Una masa con un sabor y una integridad estructural que simplemente no residía en los ingredientes de la despensa. Lo fascinante aquí es que esta transformación del bizcocho que comentas ilustra a la perfección el mecanismo subyacente en la creación de, las herramientas más cruciales de toda nuestra civilización. O sea, si nos trasladamos por un segundo a la edad de los metales. Buen salto. Fíjate, el cobre puro, extraído de la tierra, es un material demasiado blando. Se deforma con mucha facilidad y obviamente no sirve para forjar armas o herramientas duraderas. Por su parte tenemos el estaño, que es débil, es frágil y es súper quebradizo. O sea, dos materiales bastante mediocres por separado para la guerra o la construcción. Exactamente. Si se opera bajo una mentalidad puramente lineal, lo que decíamos antes, una mentalidad resultante, pues sumar un metal blando y uno quebradizo debería arrojar como resultado lógicamente una mezcla cómicamente inútil. Pero en lugar de eso, la aleación resultante es el bronce. Y el bronce, ojo, es el material sobre el que se levantaron imperios enteros en la antigüedad. De repente, de la fusión térmica de dos debilidades absolutas, surge un material con una dureza excepcional y además con un punto de fusión completamente nuevo. Esto es lo que los teóricos clasifican hoy en día como emergencia subjetiva. ¿Subjetiva por qué exactamente? Porque a lo largo de la historia las sociedades humanas no se ponían a calcular la estructura molecular del bronce en pizarras llenas de ecuaciones teóricas, ¿verdad? Ya, claro. No había laboratorios cuánticos en Mesopotamia. Claro que no. Mezclaban metales por puro ensayo y error, se topaban por azar con la asombrosa propiedad emergente de ese todo y luego aplicaban un concepto que en filosofía es fascinante, la causación descendente. Ostras, eso de la causación descendente suena un poco casi a ciencia ficción, ¿no? O sea, estamos hablando de que la entidad macroscópica ejerce una especie de poder dictatorial sobre sus propios componentes microscópicos. Pues en el caso de la emergencia subjetiva humana, sí, rotundamente. El sistema de nivel superior, que en este ejemplo sería, digamos, la necesidad apremiante del herrero de fabricar una espada más letal o un escudo que resista los golpes, comienza a dictar y alterar cómo deben combinarse las partículas de cobre y estaño en el nivel inferior. El propósito final, la intención, domina la organización de las partes. Madre mía. Pero claro, esa misma idea de la causación descendente es exactamente lo que empuja todo este concepto directo hacia un inmenso campo de batalla filosófico. Porque, a ver, una vez que la ciencia acepta la existencia de estas entidades superiores, siente la necesidad casi obsesiva de categorizar el nivel de magia, entre muchísimas comillas, que está dispuesta a tolerar. Sí, a los científicos no les gusta la palabra magia. Nada de nada. Y así es como nace el acalorado debate entre lo que se llama la emergencia débil y la emergencia fuerte. La versión débil, que está ampliamente defendida por teóricos como Mark Bedau, resulta ser una píldora muchísimo más fácil de tragar para la ciencia más convencional, porque depende estricta y puramente de la escala del sistema. Exacto. En la emergencia débil se requiere una densidad masiva de elementos interactuando entre sí para que el fenómeno sea siquiera observable. Y aquí el ejemplo supremo, y el más desesperante para cualquiera que conduzca, son los atascos de tráfico fantasma. Las retenciones de la nada. Esas mismas. Si en una autopista de 3 carriles viajan 5 coches esparcidos a lo largo de varios kilómetros, pues el flujo es perfecto. Pero si introducimos de golpe 5.000 vehículos y un solo conductor toca levemente el freno durante apenas un segundo, yo qué sé, porque le cegó el sol o porque estornudó, eso desata una onda de choque implacable hacia atrás. El famosísimo e infame efecto oruga. Efectivamente, ese frenazo tan tonto levanta un muro invisible en la carretera, obliga al vehículo de atrás a frenar de forma un poquito más brusca y al siguiente aún más, y así sucesivamente. Y de pronto de la nada emerge un nudo superdenso de metal paralizado que va viajando hacia atrás por la autopista a unos 20 kilómetros por hora, tragándose coches. Y lo peor es que, kilómetros más adelante, la carretera está completamente vacía y no ha habido ningún accidente. El atasco cobra vida propia. Es que es brutal pensarlo.
Pero claro, lo que define a este caos concreto como emergencia débil es que, en el fondo, no fractura las leyes matemáticas subyacentes. Eso es fundamental. No hay fuerzas ocultas operando ahí. Claro, o sea, si logramos introducir en un superordenador masivo las variables exactas, la velocidad exacta de cada vehículo, los milisegundos del tiempo de reacción humana, la fricción de los neumáticos con el asfalto, la simulación nos va a escupir con precisión meridiana la formación exacta de ese atasco. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los algoritmos estos que recrean con una perfección superhipnótica el vuelo coordinado de miles de estorninos cuando esquivan a un halcón en el cielo. Los Voids, sí. Programación pura y dura. Pero claro, el verdadero precipicio intelectual donde la gente se tira de los pelos se abre cuando hablamos de la emergencia fuerte. En esta teoría, ojo, el sistema en su conjunto desarrolla una agencia causal real, totalmente independiente y irreductible sobre sus partes constituyentes. Modifica el comportamiento base de las partículas subyacentes de una forma tan, pero tan radical, que se argumenta que es, por principio físico fundamental, completamente imposible de simular matemáticamente. Imposible del todo. Imposible. Sin importar cuál inmenso sea el ordenador cuántico que utilicemos en el futuro. Ya. Y aquí, precisamente aquí, es donde el propio Mark Beddoes y gran parte de todo el paradigma materialista ponen el freno de mano. Advierten que postular este tipo de salto cualitativo se acerca peligrosamente a la brujería. Supone un choque frontal a 300 km por hora contra ese milenario axioma latino, el de ex nihilo nihil fit, de la nada, nada surge. O sea, si las neuronas individuales no tienen propiedades de conciencia, ni de creatividad, ni de miedo, ¿de dónde demonios salen esas propiedades en el cerebro? Si no es rompiendo la física básica. Claro. Y para demoler esa supuesta brujería, el filósofo Jae-Won Kim estructuró un ataque lógico, que es una maravilla, conocido como el argumento de la sobredeterminación causal. Es un planteamiento lógico que arrincona por completo a los defensores de la emergencia fuerte, los mete en un callejón sin salida del que es muy difícil salir. Vale, vamos a ilustrar ese callejón sin salida, intentando no perdernos en el álgebra filosófica profunda. Supongamos, por ejemplo, que una persona siente sed y toma la decisión consciente, pura mental, de levantar la mano para agarrar una taza de café que tiene en la mesa. Ese sería el fenómeno mental, ¿no? La voluntad operando. Correcto. La mente dictando una acción. Pero, de forma paralela y simultánea a ese pensamiento, la neurociencia más rigurosa nos muestra que en el tejido físico del cerebro, ahí dentro, se ha desatado una tormenta eléctrica, una cascada de sodio y potasio que va saltando a lo loco entre las sinapsis y que, al final, envía una señal mecánica a los músculos del brazo para que se contraigan y levanten la caza. Y el dilema paralizante que plantea Kim con este ejemplo es el siguiente. A ver, si aceptamos que la red neuronal y química, lo puramente biológico, hace el 100% del trabajo necesario para mover ese brazo, ¿qué papel lógico, qué espacio queda para adjudicarle a esa supuestamente inmaterial emergente? O sea, si la mente ejerce una causa desde arriba hacia abajo, significa que el levantamiento de la taza tiene literalmente dos causas completas, autónomas e independientes, sucediendo a la mismísima vez. La explicación física celular por un lado y la voluntad emergente mental por otro. Lo cual, científicamente hablando, representa una redundancia brutal. O sea, sería el equivalente a presionar el interruptor de la luz en el salón de casa, ver que se enciende la bombilla y convencerse de que se iluminó no solo por el flujo de electrones en el cable de cobre, sino porque además un fantasma pasaba por ahí y chasqueó los dedos en la misma fracción de segundo. Exacto. Vulnera por completo el principio fundamental de parsimonia, la famosa navaja de Occam. La ciencia exige abrazar siempre la respuesta más directa, que el entramado físico hace absolutamente todo el trabajo pesado real. Lo que nos lleva a un escenario un poco triste, porque reduce nuestra preciada conciencia mental a una especie de mero epifenómeno. Un simple espectador que está atado al asiento del copiloto, que se maravilla del paisaje, sí, pero que acaricia un volante de plástico creyendo absurdamente que es él quien está conduciendo el coche. Es una analogía dura, pero muy precisa. Vital de jugar a ser la abogada del diablo frente a tanto reduccionismo. Porque, escuchando este análisis de que, no existen ejemplos empíricos indiscutibles de emergencia fuerte en la física actual, me surge una duda enorme.
¿No es posible que lo que con tanta grandilocuencia llamamos emergencia fuerte no sea más que un disfraz semántico súper elaborado para ocultar nuestra propia y profunda ignorancia? Desarrolla eso. Quiero decir, ¿representa verdaderamente un muro infranqueable en la arquitectura misma del universo? ¿O es simplemente un límite patético del software y hardware que tenemos a día de hoy para modelar sistemas caóticos que albergan trillones y trillones de conexiones? Fíjate que esa es una perspectiva de una lucidez vital. De hecho, muchos físicos contemporáneos la respaldan, porque abordar la imposibilidad de simular la conciencia como un límite puramente práctico de la ingeniería humana actual, en lugar de elevarlo a la categoría de principio cósmico sagrado inamovible, es una posición infinitamente más elegante para el método científico. Claro, te ahorras problemas. Totalmente. Evita la tentación de tener que invocar fuerzas fantasmales o magia, y sobre todo, no requiere reescribir las leyes de la termodinámica desde cero. Ahora bien, esto exige algo que es mucho más inusual en la ciencia moderna: ¿El qué? humildad. Humildad genuina. Implica que debemos aceptar que vivimos inmersos en un universo de un determinismo asombrosamente denso, y que nuestro cerebro, que al fin y al cabo, no lo olvidemos, es un simple órgano biológico moldeado por la evolución simplemente para sobrevivir en las sabanas africanas, pues colapsa procesalmente cuando intenta calcular cada minúsculo vector de un sistema hipercomplejo. No damos para más. Ya, claro, es que esa humildad forzosa ante la inmensidad del procesamiento natural conecta de lleno, además, con los confines de la física teórica y la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Es un choque de realidad durísimo que básicamente pulveriza el gran sueño romántico de la física moderna. Esa quimera histórica de hallar una única teoría del todo superelegante, una ecuación lo suficientemente breve y perfecta como para ser estampada en una camiseta de algodón y que sea capaz de decodificar el universo entero. Y fíjate que el eminente premio Nobel Philip W. Anderson articuló la defunción de ese sueño romántico en un ensayo que lo cambió todo, que alteró los paradigmas, un ensayo titulado, precisamente, More is Different, más es diferente. Anderson lanza un torpedo directo a la línea de flotación de esa ciencia jerárquica. Denuncia la enorme soberbia de creer que la capacidad de fragmentar la biología en reacciones químicas y luego reducir esa química a la danza cuántica de partículas elementales garantiza automáticamente que podamos hacer el viaje de regreso. Claro, que las leyes de lo diminuto nos sirven como mapa de instrucciones para reconstruir lo colosal. Bajo ninguna circunstancia. Anderson lo cristaliza de una forma preciosa, afirmando que la psicología clínica, por ejemplo, no es mera biología aplicada. Al igual que la biología no puede ser jamás tratada simplemente como química aplicada. Al franquear el umbral hacia cada nuevo estrato de complejidad masiva en la naturaleza, se encienden leyes universales completamente nuevas, leyes que son huérfanas absolutas de los niveles inferiores. Huérfanas, me encanta ese concepto. Y para respaldar esto, ojo, que no necesitamos quedarnos divagando en abstracciones teóricas de la filosofía. Hay un estudio muy riguroso, liderado en 2009 por el físico Wisi y su equipo, que demostró matemáticamente esta orfandad sistémica. Al analizar modelos matemáticos en sistemas físicos infinitos, se toparon de bruces con propiedades macroscópicas que son, en la acepción más dura y estricta de la palabra, incomputables. Incomputables. Se dice pronto. Partículas elementales en el vacío, la maquinaria matemática se quiebra irrevocablemente al intentar extrapolar ese mismo comportamiento para predecir las propiedades macroscópicas generadas por billones de dichas partículas. La infinita escalabilidad simplemente destruye la previsibilidad microscópica. Es que hay un abismo infranqueable para las matemáticas tradicionales. Pero lo mejor de todo este fenómeno es que no requiere microscopios de física de partículas de miles de millones de euros para manifestarse delante de nuestras narices. ¿Ah, no? ¿Qué va? Basta con observar la inmensa telaraña de cables submarinos y servidores parpadeantes que sostienen nuestra civilización digital hoy en día. El tráfico de datos en Internet, la infraestructura inmensa que está basada en el protocolo TCP, el controlador de transmisión. Oye, esto resulta muy inquietante si lo piensas, porque es un sistema que fue diseñado por matemáticos e ingenieros de una manera súper estricta y puramente utilitaria, pero que desarrolla por pura escala y acumulación un comportamiento orgánico casi alienígena. Sí, si conectamos esto con la perspectiva general, es alucinante. Porque el protocolo TCP es, en su núcleo más básico, un algoritmo conversacional.
Dicta reglas muy simples para evitar que los servidores se inunden de peticiones. Si de repente miles y miles de usuarios exigen retransmitir un vídeo en altísima resolución de forma simultánea, los enrutadores detectan inmediatamente la saturación. Y entonces el protocolo obliga a los emisores a detener momentáneamente el flujo de paquetes de datos y reanudarlo muy poco a poco. Todo en una fracción de segundo. Es como coger una manguera de agua en el jardín a la que se le dobla un extremo para limitar la presión y que no reviente. Pero claro, si esta orden de frenado masivo se ejecuta a lo largo y ancho de un ecosistema que conecta a miles de millones de nodos en todo el planeta, la respuesta global deja de ser una simple suma de pequeñas mangueras frenando. Transmuta por completo en un fenómeno colectivo sincronizado. De forma totalmente espontánea, sin que haya ninguna línea de código global o un jefe supremo que lo orqueste, los flujos de datos a nivel planetario entran en resonancia magnética. Se forman ondas masivas de congestión que pulsan a través de los continentes, acelerando y frenando totalmente al unísono. Cuando los físicos de redes analizan los mapas topológicos de Internet durante estos episodios concretos, lo que ven en sus pantallas no es un simple fallo técnico en un servidor central de California. ¿Qué ven entonces? Observan un equivalente matemático exacto al momento físico en que el agua líquida desciende a 0 grados centígrados y sus moléculas se encadenan súbitamente para convertirse en hielo sólido. Uf, esa imagen mental es de verdad apabullante. O sea, ¿me estás diciendo que es concebible que ese desesperante icono giratorio que vemos en la pantalla del móvil, el que nos indica que el vídeo de YouTube necesita seguir cargando por lentitud extrema, no sea la simple avería mecánica de un vulgar router de plástico, sino la manifestación directa de una transición de fase física real e imparable que ocurre a nivel global en el ciberespacio? Efectivamente, así lo define la termodinámica de redes. La red mundial, al rebasar una densidad extrema de actividad simultánea, abdica por completo de las órdenes mecánicas locales y abraza de repente dinámicas propias de un ecosistema natural salvaje. Internet cobra una vida inescrutable que está regida por flujos, reflujos y auténticos tsunamis de datos. Bueno, contemplar como unos inofensivos cables de fibra óptica enterrados en el océano y unos chips de silicio desarrollan un pulso rítmico que es equiparable a los latidos de un organismo colosal. Creo que exige dar el salto definitivo en este recorrido conceptual que estamos haciendo hoy. Porque claro, si la complejidad más abstracta surge ciegamente del agua, de las bandadas de estorninos y del ruido de fondo de Internet, su influencia sobre el tapiz íntimo de las sociedades humanas, sobre nuestras economías, sobre nuestra forma misma de comunicarnos día a día, debe ser, por fuerza, absoluta y abrumadora. Y vaya si lo es. La sociología histórica, de hecho, ha luchado incesantemente durante décadas para enmarcar este proceso. Por ejemplo, el maestro sociólogo Max Weber ya trazó esta línea al analizar cómo la vasta maquinaria burocrática del capitalismo no emergió, ni mucho menos, de unos planos diseñados en secreto por una conspiración de arquitectos financieros reunidos en un salón oscuro con puros. Relata que fue un fenómeno emergente titánico que brotó espontáneamente de la fricción entre la ética protestante del trabajo a nivel puramente individual y la interacción fortuita de millones y millones de transacciones no coordinadas a lo largo de los siglos. Y luego, Karl Polanyi amplificó esta visión al diseccionar de forma brillante cómo la revolución industrial transformó implacablemente la naturaleza y el propio esfuerzo humano en meras mercancías transables. Y aquí resulta muy imperativo aclarar, para quienes nos escuchan, que esta lente analítica no busca de ninguna manera santificar ni condenar la moralidad de dichas estructuras económicas macroscópicas. Ese no es nuestro papel. El foco absoluto aquí, hoy, es asimilar su génesis puramente emergente, darnos cuenta de que son colosos que surgen del choque súper caótico de millones de necesidades microeconómicas que, desprovistos por completo de un capitán central dictando las normas, cristalizan en sistemas gigantes que acaban dominando la geografía de todo el planeta. Totalmente de acuerdo. Y abrazar esta naturaleza sistémica, que en el fondo es incontrolable, resulta vital para cualquiera, ya sea un activista o un político, que busque desencadenar un cambio social genuino. Aquí es precisamente donde el pensamiento avanzado de figuras como Nora Bateson y toda la vanguardia del Instituto Internacional Bateson iluminan un poco el camino con sus famosos Warm Data Labs, los laboratorios de datos cálidos.
Bateson propone arrancar de raíz la fantasía mecanicista de la que hablábamos antes y aboga por el concepto de readying, que podríamos conceptualizar en español como el acondicionamiento asistámico previo. Lo cual, fíjate, supone un golpe de gracia absoluto a la arrogancia tecnócrata. Nos dice que no se puede, por muchísimo poder político o económico que se ostente, presionar un botón legislativo asumiendo ingenuamente que la sociedad va a modificar su trayectoria de forma lineal, obediente y aséptica, como si se tratara de girar el timón de un enorme buque mercantil en el océano. Es que aplicar lógicas ingenieriles, lógicas directas a un organismo que está vivo y que es amorfo por naturaleza, suele desembocar sistemáticamente en catástrofes imprevistas. El mandato principal de Bateson es que debemos nutrir celosamente la flexibilidad relacional. Es cultivar un terreno fértil, irrigarlo con muchísima información contextual y ensanchar la inmensa capacidad adaptativa del tejido social para que pueda reaccionar ante desafíos totalmente inimaginables en el futuro. Básicamente se prepara la fertilidad del huerto asumiendo de forma pacífica que no existe ningún poder humano capaz de dictaminar exactamente qué especie floral germinará mañana. Entonces, ¿qué significa todo esto llevado al extremo? Si buscamos la encarnación más salvaje, más pura de ese huerto incontrolable, debemos mirar irremediablemente al lenguaje. Es el sistema humano emergente definitivo. A ver, la sintaxis y la gramática que usamos tú y yo ahora mismo no fueron cinceladas en una montaña por una autoridad divina hace milenios, ni brotaron de la pluma de un cónclave de eruditos académicos que se reunieron una tarde para ordenar el habla de un pueblo primitivo. Para nada. Las academias lingüísticas solo corren desesperadamente detrás del sistema, intentando trazar mapas temporales, actualizando diccionarios, pero realmente no poseen ninguna capacidad creadora genuina. El lenguaje, por definición, opera rigurosamente desde abajo hacia arriba, siempre. Cuando en una plaza pública, una persona cualquiera distorsiona la pronunciación de una vocal por un mero ahorro de energía fonética, porque está cansada o habla rápido, o inventa una metáfora rápida para transmitir un concepto escurridizo que no sabía explicar, y resulta que otra persona al escucharla la asimila, le hace gracia y la propaga, ahí, justo ahí, se produce una microfricción cooperativa. Y ese efecto mariposa, tanto fonético como semántico, acaba moldeando el idioma entero a lo largo de los siglos. Es fascinante intentar plasmar todo esto en una imagen que sea tangible. A mí el lenguaje me transporta mentalmente a la visión de esos caminos de tierra baldía, esos senderitos irregulares y asimétricos que cicatrizan el césped tan bonito en los grandes parques urbanos. A ver, ningún ingeniero urbano ni ningún paisajista proyectó esa diagonal de tierra sucia sobre el verde en sus inmaculados planos del ayuntamiento. Y sin embargo, el sendero acaba emergiendo de la nada, esculpido de forma casi brutal por miles y miles de pisadas individuales e inconexas de ciudadanos de a pie que buscaban instintivamente la ruta geométrica más veloz y eficiente para, llegar a la estación de tren en una fría mañana de lluvia. Es la pura geometría de la necesidad colectiva imponiéndose sobre la rígida intención de diseño original. Los conocidísimos caminos de deseo son preciosos. Son el paradigma perfecto de la emergencia sistémica en el entorno civilizado y además encierran una advertencia muy crítica para nuestra época moderna. Las pesadas instituciones que orquestan el mundo contemporáneo, hablo de los grandes ministerios políticos, el pesado aparato educativo, los gigantescos y caóticos mercados financieros, son exactamente equivalentes a ese parque público interactivo. Son ecosistemas pulsantes, vivos, que se descomponen y se recrean de forma perpetua mediante la retroalimentación de todos sus participantes. Tratar de gobernar, o peor aún, de domesticar estos fenómenos complejos, poniéndoles grilletes de predicción mecánica o legislativa, garantiza el fracaso continuo, porque ignora de lleno las poderosas corrientes emergentes del propio tejido humano. Pues rozamos ya el horizonte temporal de este recorrido analítico y llega el instante de juntar las piezas maestras que han transformado nuestra percepción hoy, después de desmenuzar toda esta información. Yo creo que la destilación final de todo este conocimiento confiere a quienes nos escuchan hoy una óptica radicalmente distinta. Comprender el abismo conceptual de la emergencia otorga la maravillosa capacidad de descifrar coreografías que son invisibles, pero que están dictando el comportamiento de absolutamente todo el mundo perceptible a nuestro alrededor. Ya se esté analizando la cristalización del hielo en las aristas perfectas de un copo de nieve único, la fluctuación enajenada y loca de un índice bursátil o incluso la intrincada arquitectura interna de un modelo de inteligencia artificial de última generación.
Todo esto revela que el universo, en el fondo, no puede ser despiezado ni comprendido como un gigantesco depósito estéril de miles de millones de piezas de Lego rebotando inertes en el gran vacío del espacio exterior. Se trata más bien de un ecosistema prodigiosamente interconectado. Es un lienzo vivo, donde la totalidad no solo difiere de sus partes constituyentes, sino que ejecuta una danza rítmica, sobrecogedora, y radicalmente distinta a cualquier melodía que las entidades aisladas serían jamás capaces de componer por sí mismas. Qué bonito. Esa constatación por sí sola es más que suficiente para cambiar por completo el modo de estar y percibir el mundo. Sin embargo, antes de clausurar esta inmersión profunda, es esencial detonar un último artefacto mental para la audiencia, una idea para que se la lleven a casa, un horizonte especulativo casi subversivo, diría yo, impulsado por el físico teórico James P. Crutchfield. Uy, Crutchfield, agarraos. Para todas las mentes curiosas sintonizadas hoy, queda sembrada esta vertiginosa pregunta. ¿Qué sucedería si este majestuoso teatro de la complejidad, toda esta exquisita y organizada estructura de galaxias, de tormentas eléctricas y hasta la propia conciencia humana pensante, no tuviera una existencia matemática y objetiva ahí fuera, en las frías entrañas del tejido estelar? Es remotamente posible que este supuesto milagro emergente del orden no sea más que una ilusión óptica masiva y compartida por nuestra propia especie. Eso asusta. Consideremos por un momento la hipótesis de que el cosmos objetivo no es más que un océano incomprensible y atronador de infinito caos y radiación cuántica, y que nuestro frágil cerebro biológico primate, que está severamente mutilado por límites sensoriales y de procesamiento, se ve forzado, pura y simplemente para evitar la locura y asegurar la supervivencia animal, a comprimir, simplificar y dibujar un espejismo de patrones estables allí donde no habita absolutamente nada más que un torbellino ciego de partículas elementales cruzando la oscuridad. Es muy probable, si seguimos esta línea, que el misterio insondable de la existencia no resida en la insoportable y caótica vastedad del universo que habitamos, sino en las grietas, las sombras y la limitadísima lente a través de la cual la implacable naturaleza nos obliga irremediablemente a mirarlo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Si alguien se ha subido a una báscula esta mañana y, bueno, el número que ha aparecido en la pantalla superaba los 45 kilos, pues científicamente hablando, esa persona es oficialmente un gigante. Totalmente. O sea, acaba de entrar en la categoría de megafauna. Ya sé que suena un poco ridículo, sobre todo pensar en nosotros mismos como gigantes cuando, apenas llegamos al estante más alto del supermercado a veces. Exacto. Pero desde el punto de vista biológico y ecológico, cruzar esa barrera de los 45 kilos cambia por completo las reglas del juego. Vamos, de cómo interactuamos con el planeta entero. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos sobre la mesa un análisis monumental para esta inmersión profunda. Y el objetivo de nuestro análisis no es simplemente hacer un repaso tipo documental para maravillarnos con bestias enormes y ya está. Claro, no es un catálogo de animales. No. Se trata de entender cómo estas criaturas masivas han funcionado de verdad como los verdaderos motores de la Tierra. O sea, cómo lograron saltarse los límites físicos para crecer tanto. El misterio absoluto de por qué desaparecieron casi de golpe. Y una cosa que de verdad me ha dejado la cabeza dando vueltas. A ver. Cómo su ausencia, literalmente, alteró el termostato del planeta. Madre mía, es que eso es fuerte. Pero bueno, para llegar a ese termostato global, primero hay que entender por qué narices se establece ese umbral de los 45 kilos. Claro, parece un número un poco arbitrario. Lo es en cierta medida. O sea, algunos biólogos prefieren subirlo a 100 o incluso a 1000 kilos para los llamados megaherbívoros. Esto es lo que proponía, por ejemplo, el investigador Owen Smith. 1000 kilos, eso ya son palabras mayores. Sí, pero lo interesante no es el número en sí mismo. Fíjate que en ecosistemas de agua dulce, el estándar baja a 30 kilos. Ah, ¿solo 30? Sí, por las propias dinámicas de los ríos y lagos. La clave real de la megafauna, no es el volumen exacto, es el impacto funcional.
Son animales que simplemente por su pura masa distorsionan todo el ecosistema a su alrededor. Ya. Y ese impacto, por lo que estuve viendo en las fuentes, se divide en categorías muy claras, ¿no? Eso es. Está la megafauna funcional, que vienen a ser los pesos pesados dentro de su propia familia biológica. Pero luego entramos en el terreno de la megafauna clave. Un concepto fundamental, sí. Sí, que es un término que viene de 1969, introducido por Robert T. Payne. Y aquí hablamos de animales que son literalmente los pilares de carga de su entorno. Totalmente. O sea, si quitas ese pilar, se cae la estructura. Y bueno, la tercera pieza de este puzzle es la megafauna apex. Y aquí hay un malentendido común, porque la cultura popular asocia la palabra apex con depredadores sanguinarios. No. Tiburones blancos, leones, tiranosaurios. Exacto, en plan monstruos carnívoros. Pero en ecología, si un animal alcanza un tamaño tan sumamente descomunal que, de adulto, absolutamente nadie se lo puede comer, pues es un apex. O sea, un elefante africano adulto, que está ahí pastando tranquilamente. Sí, un elefante es un apex de manual. Su tamaño es básicamente su armadura. Claro. Y esta invulnerabilidad adulta viene con un manual de instrucciones biológico muy peculiar, porque son lo que se llama estrategas de la K. Eso es. La selección K. Se reproducen con una lentitud verdaderamente desesperante. A ver cómo lo explico. Es como si fueran el equipo de mantenimiento general de un rascacielos inmenso. Oye, me gusta esa imagen, ¿eh? Porque si el equipo de mantenimiento de ese rascacielos decide no ir a trabajar mañana, pues el edificio no se derrumba de repente. No, claro. No hay una explosión espectacular. No pasa nada el primer día, pero dale tiempo. O sea, una semana después, la basura empieza a acumularse en los pasillos. Al mes, las tuberías principales se atascan y se inundan los sótanos. ¡Qué desastre! Y al cabo de un año, los sistemas eléctricos fallan en cadena y el lugar se vuelve inhabitable. Vamos, que el caos se apodera del ecosistema, pero muy gradualmente. Y el gran problema de este equipo de mantenimiento tan particular es que no pueden contratar personal nuevo rápidamente. Ya, claro, por lo de la reproducción lenta. Eso es, su biología de estrategas de la K es una trampa mortal cuando las condiciones cambian de golpe, porque han invertido tanta energía en vivir mucho y en hacerse tan grandes, que si de repente una amenaza externa empieza a eliminar a los adultos, pues su tasa de reproducción es tan lenta que las matemáticas simplemente no dan para recuperar la población. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, su mayor ventaja evolutiva, que es ser enormes e invulnerables, se convierte en su mayor talón de Aquiles frente a un cambio brusco. Literalmente. Es una paradoja evolutiva tremenda. Lo que me lleva a una duda enorme al revisar toda esta historia evolutiva. Porque tras el vacío que dejó la caída del meteorito y, bueno, la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos empezaron a crecer y crecer para ocupar ese trono, ¿no? Sí, aprovecharon el hueco. Pero claro, el crecimiento no puede ser infinito. Hay un punto donde la física pura y dura te dice que basta. Lo fascinante aquí es que la gravedad es un dictador implacable en tierra firme y te pone límites muy distintos dependiendo de lo que comas. De lo que comas. O sea, la dieta limita tu tamaño máximo. Completamente. Fíjate en los mamíferos carnívoros, criaturas aterradoras del pasado como el Arctodus, que era ese oso de cara corta gigantesco, o el Sarcastodon, pues su techo evolutivo se topó de frente con los 1000 kilos. La biomecánica no les dejó pasar de ahí bajo ningún concepto. ¿Pero por qué 1000 kilos exactamente? Es por el riesgo de romperse sus propios huesos al intentar cazar. Exactamente por eso. Piensa en el hueso del húmero en las patas delanteras. Si tú eres un depredador terrestre, tienes que sprintar. Tienes que saltar, cambiar de dirección bruscamente para atrapar a una presa que, lógicamente, huye por su vida. Ya. Pues si pesas más de 1000 kilos e intentas girar de golpe a 60 kilómetros por hora, ¿Ostras? la energía cinética acumulada y el estrés torsional que soporta el húmero al impactar contra el suelo haría que el hueso literalmente estallara bajo tu propio peso. Madre mía, estallar. Literalmente. Y además hay otro tema. La cantidad brutal de calorías que quemas persiguiendo la comida con ese volumen hace que cazar deje de ser rentable energéticamente. O sea que tu propio esqueleto te pone un límite de velocidad y de tamaño si eres carnívoro. Eso es. Pero a ver, los herbívoros terrestres se saltaron esta regla olímpicamente.
porque llegaron a pesos de más de 10.000 kilos, como los indricoterios. Bestiales, sí. Estamos hablando de 10 toneladas de mamífero caminando por ahí. Claro, ellos no tenían que correr a por su comida porque las hojas no huyen. Exacto. Pero procesar 10 toneladas de animal a base de comer hojas requiere un truco biológico muy bestia, ¿no? Requiere reescribir la digestión por completo. El gran secreto de esos verdaderos titanes terrestres fue la fermentación del intestino posterior. Vale, espera, paramos aquí un segundo. ¿Qué significa exactamente esto en la práctica? Porque claro, estamos acostumbrados a pensar en las vacas, que tienen varios estómagos y rumian, y eso no es lo mismo. No, no tiene nada que ver. A ver, rumiar es un proceso súper eficiente para extraer nutrientes, cierto. Pero es un sistema que funciona por lotes. Es lento. O sea, tienes que masticar, tragar, regurgitar y volver a masticar. Ya, te pasas el día masticando lo mismo. Exacto. Pues un fermentador de intestino posterior, como los caballos de hoy en día o esos rinocerontes gigantes del pasado, funciona de una manera totalmente distinta. Es como, imagínate una cinta transportadora industrial continua. Vale. La fermentación ocurre casi al final del tracto digestivo, y esto les permite ingerir cantidades industriales de materia vegetal, aunque sea de bajísima calidad, y lo hacen de forma ininterrumpida. Ah, o sea que no extraen tanta energía por cada bocado como una vaca. Exacto, pero lo compensan moviendo unos volúmenes absurdos de comida sin parar. Entra por un lado y sale por el otro, continuamente. Ya lo entiendo. Y claro, para alojar un sistema de tuberías tan sumamente colosal, necesitas un cuerpo gigantesco. Es pura ingeniería espacial, pero en biología. Pero claro, un cuerpo gigantesco en la tierra firme, porque si nos tiramos al agua, las reglas del juego se rompen del todo. En el océano parece que la gravedad directamente pierde su jurisdicción. Es que el agua aporta flotabilidad, y esto elimina casi de un plumazo todo el problema de la biomecánica de los huesos y el límite del húmero del que hablábamos. Ya no tienes que sostener 10 o 20 toneladas sobre 4 columnas de calcio. Claro. Pero, ojo, porque hay otro factor brutal en el mar, que es el frío. La termorregulación. Esa es la clave. El agua te roba el calor corporal unas 25 veces más rápido que el aire. Así que si eres un mamífero de sangre caliente y te vas a vivir al océano, tienes un problema de pérdida térmica enorme. ¿Y cuál es la solución evolutiva más eficaz? Pues hacerte enorme, supongo. Justo, hacerte enorme. Al aumentar la masa corporal de forma drástica, reduces la proporción de tu superficie de piel, que es la que está en contacto con el agua fría, en relación con tu enorme volumen interno. Básicamente te conviertes en un termoviviente. Qué buena analogía. Y es justo por esta combinación de ingravidez, que te quita peso, y presión térmica, que te exige retener calor, que los cetáceos aumentaron su masa corporal a un ritmo 3,2 veces más rápido que cualquier linaje de mamíferos en tierra firme. Así es, literalmente, como la biología fabrica una ballena azul. Wow, es fascinante cómo el entorno moldea por completo la arquitectura del animal. Y, por cierto, hay otro ejemplo de límite arquitectónico en las fuentes que me ha volado la cabeza, y es el de las aves gigantes. Ah, las aves del Paleoceno, preciosas. Sí, porque existieron estas aves no voladoras masivas, como el Aepyornis, que también lo llaman el pájaro elefante, pero su tamaño máximo se congeló en unos 500 kilos. Y fíjate, no fue por el hueso de la pierna, ni por la digestión que hablábamos, ni por la temperatura, fue por la cáscara de sus propios huevos. Es que este es uno de los cuellos de botella evolutivos más curiosos que existen en la naturaleza. Piensa en la ingeniería de un huevo. A ver. La cáscara, que es de carbonato de calcio, tiene que ser lo bastante resistente para soportar el peso de los padres cuando se sientan a incubar. Lógico. Pero a la vez, tiene que ser porosa para que el embrión respire oxígeno. Y además, lo bastante frágil en el interior para que el polluelo pueda romperla con el pico al nacer. Claro, el equilibrio perfecto. Exacto. Pero claro, si el pájaro padre pesa media tonelada, la ecuación se rompe. Porque para que el huevo soporte a una Aepyornis sentándose encima de él, la cáscara tendría que ser tan groseramente gruesa que la cría se quedaría literalmente emparedada viva. No podría salir nunca. Sería imposible romperla desde dentro. O sea que la reproducción frena en seco el crecimiento evolutivo en las aves. Y aquí, seguro que alguien podría pensar, bueno, ¿y qué pasaba entonces con los dinosaurios? Porque ellos ponían huevos y pesaban 20 toneladas. Es verdad, porque ellos sí podían. Pues porque la biología de sus cáscaras y sobre todo su estrategia de incubación era distinta. Ellos enterraban los huevos bajo montones de vegetación o arena y dejaban que el calor ambiental hiciera el trabajo, en lugar de sentarse físicamente sobre ellos con todo su peso.
y eso les permitió esquivar el límite de los 500 kilos que sí frenó a las aves. Vale, aclarado esto. Hay algo que me genera mucha fricción en todo este largo y tortuoso proceso de ganar tamaño. Porque, a ver, todo esto lleva millones y millones de años de prueba y error, ¿no? Sí, la evolución es lenta. Claro, modificar huesos, cambiar sistemas digestivos enormes, alterar grosores de cáscaras, es lentísimo. Pero cuando miramos el proceso inverso, que es el enanismo insular, las matemáticas son desconcertantes. Son de locos. Sí, si una especie grande queda atrapada en una isla con pocos recursos, empieza a encoger de generación en generación. Y según los datos, la reducción de tamaño es 30 veces más rápida que el proceso de crecimiento original. O sea, 30 veces. Es una barbaridad. Parece magia, pero tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos desde la presión extrema de supervivencia. Porque, a ver, crecer requiere desarrollar nuevas infraestructuras biológicas muy complejas desde cero. Pero encoger es una respuesta de emergencia ante la hambruna inminente. Ya, es supervivencia pura. Claro, en un ecosistema aislado como una isla y con comida muy limitada, el individuo más grande y fuerte irónicamente es el primero en morir de hambre porque necesita más energía. Lógico. Entonces sobreviven y se reproducen los más pequeños, los que necesitan menos calorías para tirar. Así que la evolución desmantela toda la maquinaria del gigantismo a un ritmo vertiginoso, porque la amenaza de morir de hambre es hoy, no dentro de 1000 años. Madre mía. Pero bueno, incluso con esa brutal capacidad de adaptación, nada preparó a estos gigantes para lo que vino después en la historia del planeta. El gran apagón. Llegamos al gran apagón, el misterio absoluto del Pleistoceno. Porque tras dominar la faz de la Tierra con, no sé, perezosos terrestres del tamaño de osos grises y tortugas acorazadas de 1000 kilos en Asia Oriental, de repente se apaga la luz. El 80% de los mamíferos terrestres de más de 1000 kilos desaparecen del registro fósil de forma casi simultánea a nivel geológico. Y este es, te lo digo de verdad, probablemente uno de los campos de batalla más encarnizados de la paleontología moderna. Me lo imagino. Hay un debate gigantesco. ¿Fueron los drásticos cambios climáticos al final de la última glaciación? ¿O fue la llegada de un depredador nuevo, implacable y altamente social? O sea, nosotros, los humanos. A ver, leyendo los análisis de forma puramente objetiva, el clima siempre ha oscilado a lo largo de la historia de la Tierra. Ha habido eras glaciales previas y la megafauna siempre sobrevivió. Lo que no cuadra con la teoría del cambio climático es el patrón geográfico de la extinción. Exacto. El mapa no miente. No fue un apagón global simultáneo en todo el mundo a la vez. Fue cayendo como fichas de dominó, masa terrestre por masa terrestre. Y el calendario de esas extinciones encaja milimétricamente con el mapa de la expansión humana por el mundo. Es que las fechas son demoledoras. Fíjate, en Australia la extinción masiva de gigantes ocurre hace unos 46.000 años. Luego, en Norteamérica, el colapso se da hace unos 13.000 años. Y en lugares muy aislados como Nueva Zelanda, ocurrió ayer, geológicamente hablando, hace apenas 700 años. O sea, a medida que el Homo sapiens ponía un pie en un nuevo continente, la megafauna desaparecía como por arte de magia. Sistemáticamente. Pero ojo, que África y Asia son la gran excepción a esta regla. Allí la masacre fue muchísimo menor. ¿Y eso por qué? Porque no hubo efecto sorpresa. En África y Asia, estos animales gigantes y los ancestros humanos coevolucionaron juntos durante millones de años en el mismo espacio. Ah, claro, se conocían. Exacto. Mientras nosotros aprendíamos poco a poco a fabricar herramientas, a usar el fuego y a cazar en grupo coordinado, los elefantes, los leones y los rinocerontes aprendieron generación tras generación a desconfiar profundamente de ese primate bípedo tan raro. Hubo una adaptación en su comportamiento. O sea, ¿sabían que éramos peligrosos? Exactamente. Pero en las Américas o en Australia, estos animales masivos que no tenían depredadores naturales, de repente un martes vieron llegar a unos monos flacos con palos afilados. Y no les tuvieron miedo. Ninguno. No tenían codificado genéticamente el instinto de huida ante nosotros. Para cuando se dieron cuenta de que esos monos eran una amenaza letal, ya era demasiado tarde. Y hay un estudio espectacular en las fuentes que funciona casi como la escena del crimen perfecta para probar cómo ocurrió este colapso. Ocurrió en el cráter Lynch, en Australia. Y fíjate, los científicos no buscaron huesos de gigantes allí. Lo que buscaron fueron
Esporas. Sí, las esporas famosas. Las esporas de un hongo llamado, a ver si lo digo bien, Esporormiela. Es un trabajo forense brillante, porque hay que entender qué es exactamente la esporomiela. Este hongo tiene un ciclo de vida súper específico. Necesita pasar sí o sí por el tracto digestivo de un herbívoro grande, y crece casi exclusivamente en sus excrementos. Vale. O sea que si encuentras muchas esporas de este hongo en una muestra de suelo antiguo, significa que en esa zona pastaban manadas masivas de gigantes defecando constantemente. Claro, matemáticas puras. Y los investigadores extrajeron un núcleo de lodo súper profundo de ese cráter, un cilindro que es como literalmente leer las páginas de la historia de la Tierra hacia atrás. Y al analizar la capa de hace 41.000 años, de repente las esporas desaparecen casi por completo. ¡Pum! Cero estiércol gigante. Desaparecen de la noche a la mañana. Pero la clave definitiva está en los otros indicadores de ese mismo lodo. Los pólenes y los isótopos muestran que, en ese momento exacto en el tiempo, el clima en esa región de Australia era totalmente estable. O sea, no hubo ninguna sequía horrible, ningún cambio de temperatura brusco que justificara la muerte masiva de los animales. Lo cual nos deja solo con un factor nuevo en ese ecosistema. La llegada del ser humano. Justo, la reciente llegada humana. Pero lo que ocurre en los sedimentos justo por encima de la capa de la desaparición de las esporas es lo que verdaderamente nos revela el papel funcional vital de estos gigantes. Porque apenas un siglo después de que las esporas desaparecieran por completo, el registro se llena de golpe de carbón vegetal. O sea, incendios masivos. Incendios a una escala bíblica. Y seguidamente un cambio radical en toda la vegetación del continente, pasando de tener bosques densos y ricos a matorrales pobres adaptados al fuego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tratando de atar cabos, la conclusión me parece abrumadora. Si tú tienes animales de toneladas de peso, comiendo cientos de kilos de hojas, matorrales y ramas todos los días, pues están actuando literalmente como brigadas forestales de limpieza. Totalmente. Son los bomberos del ecosistema. Se comen el combustible antes de que pueda arder en verano. Al desaparecer de golpe todos esos herbívoros enormes, todo ese material vegetal se empezó a acumular en el suelo y a secarse. Fue cuestión de tiempo que cayera un rayo en una tormenta seca y encontrara una montaña de yesca acumulada durante décadas. O sea, sin la megafauna, Australia ardió hasta los cimientos. Ostras, sí. Y luego el resto del mundo fue detrás. Si conectamos esto con el panorama general y si miramos la biosfera de la Tierra como si fuera un cuerpo vivo, pues resulta que no solo perdimos a los bomberos, cortamos de tajo las arterias principales que distribuían los nutrientes vitales por el planeta. Ostras, eso es fuerte. Y no es una metáfora. Pensemos un momento en la cuenca del Amazonas. Cuando la megafauna sudamericana, como esos perezosos gigantes de los que hablábamos, fue erradicada hace unos 12.500 años, la difusión lateral de fósforo en toda la enorme cuenca amazónica se desplomó un asombroso 98%. Un 98%. O sea, es que eso es básicamente apagar el interruptor de los fertilizantes de un continente entero. Literal. Pero a ver, ¿cómo transportaban ese fósforo exactamente estos animales? Porque no hay un río que vaya por todas partes. No, claro que no. Fíjate, los minerales clave, como el fósforo, nacen originalmente de la erosión en lo alto de la cordillera de los Andes. El agua de las lluvias y el deshielo los arrastra hacia las faldas de las montañas. Vale, hasta ahí bien. Pero como tú dices, no hay ningún río mágico ni sistema de riego que distribuya esos minerales de manera uniforme por los millones de kilómetros cuadrados de selva llana amazónica. Necesitas un sistema de transporte terrestre. Claro, y ahí entran los gigantes. Eso es. Los mamíferos gigantes se comían la vegetación súper rica en fósforo cerca de las montañas de los Andes. Luego caminaban lentamente cientos de kilómetros selva adentro. Y allí, días después, dejaban toneladas de excrementos masivos. Actuaban literalmente como un sistema planetario de riego por goteo biológico. Caminaban, digerían y fertilizaban zonas remotas. ¡Wow! Y al desaparecer, todo ese ciclo de nutrientes se atascó cerca de las montañas, empobreciendo irremediablemente el interior de la Amazonía hasta el día de hoy. Sigue empobrecida. Y fíjate que es el mismo mecanismo exacto de transporte, pero en vertical, que vemos en los océanos, el famoso ciclo de las ballenas o la bomba de ballenas. Exacto. Porque las ballenas bajan a las oscuras y gélidas profundidades marinas para alimentarse allí, en unas zonas que son extremadamente ricas en nutrientes,
Pero, como tienen que salir a la superficie a respirar oxígeno, defecan en las aguas superficiales que están iluminadas por el sol. Traen el nitrógeno y el hierro de las profundidades hacia arriba. Suben la fertilidad. Claro, y eso alimenta directamente al fitoplancton en la superficie, que a su vez es la base de toda la red trófica marina. Sin las ballenas o sin los perezosos gigantes en tierra, la fertilidad de los continentes y de los océanos se queda completamente paralizada. Funciona como una bomba mecánica natural indispensable. Pero bueno, hay algo más en esta historia. Más todavía. Hemos hablado mucho de heces esparciendo nutrientes y todo eso. Pero hay otro subproducto de la digestión que es absolutamente clave aquí. Y te juro que suena a broma pesada cuando lo lees por primera vez. Tenemos que hablar seriamente del gas de los dinosaurios. Madre mía, me costó muchísimo creerlo al leer los documentos, pero la química atmosférica no miente, ¿no? La digestión a escala colosal era el termostato de la Tierra. Es pura matemática atmosférica estricta. Verás, el metano es un gas de efecto invernadero enormemente potente, mucho más potente que el dióxido de carbono a corto plazo para atrapar calor. Ya. Y el proceso de fermentar toneladas y toneladas de materia vegetal en esos gigantescos estómagos genera metano, cantidades astronómicas de metano. Imagínate. Bueno, pues se calcula que, durante la era mesozoica, las vastas poblaciones de dinosaurios saurópodos de cuello largo emitían unos 520 millones de toneladas de metano al año, solo mediante flatulencias y eructos. Espera. ¿520 millones de toneladas? Sí. ¡Qué barbaridad! Y el impacto de inyectar de forma constante todo ese metano puramente biológico en la atmósfera mantuvo el clima global del planeta hasta 10 grados centígrados más cálido de lo que es hoy en día. O sea, a ver, ¿estamos diciendo en serio que la temperatura global del planeta entero estaba controlada por los gases digestivos de unos herbívoros gigantes? Es que es alucinante. Te lo digo totalmente en serio. Y la prueba definitiva de esto la tenemos justo al otro lado del espejo temporal. A ver. Si avanzamos rápido a la extinción del Pleistoceno de la que hablábamos, hace unos 13.000 años, cuando desaparece de golpe gran parte de la megafauna en las Américas, los análisis y los núcleos de hielo indican que la desaparición repentina de todos estos grandes rumiantes y herbívoros redujo la producción de metano biológico en casi 10 millones de toneladas anuales. De golpe. ¿Y qué ocurrió con el clima entonces? Pues que esa brutal caída en el metano atmosférico coincide de pleno y casi al milímetro con un periodo de enfriamiento abrupto y severísimo conocido como el Dryas reciente. ¡Ostras! Si revisamos los núcleos de hielo de los polos de esa época, la caída del metano en ese preciso momento es de 2 a 4 veces más rápida que cualquier otra caída registrada en el último medio millón de años. Básicamente, apagaron las calderas del planeta. Es brutal darse cuenta de que estos animales no vivían simplemente habitando un ecosistema. Ellos fabricaban el ecosistema a su alrededor. Eran los arquitectos. Creaban los suelos fértiles, transportando minerales, podaban los bosques, previniendo los infiernos de fuego, como en Australia, y calibraban las temperaturas globales de la atmósfera con sus propios metabolismos. Hoy en día, la verdad, seguimos viviendo en una especie de versión fantasma del mundo, en un déficit ecológico gigante causado directamente por su ausencia. Totalmente cierto. Y mira, eso nos lleva a mirar al presente y sobre todo al futuro, de una forma muy distinta. Hoy en día, la pérdida continua de los pocos gigantes que nos quedan, lo que la investigación de Enkis que leímos llama la alarmante disminución de la megabiota, sigue debilitando silenciosamente la salud de la biosfera. Cada día un poco más. Exacto. Pero, y aquí viene lo bueno, ya no somos solo espectadores ciegos y asustados, como lo eran los homínidos del Pleistoceno con sus lanzas de piedra. Ahora tenemos ciencia. De hecho, tenemos experimentos activos en marcha ahora mismo, ¿verdad? Recuerdo el caso fascinante de Madagascar. Sí. En lugares como Madagascar se está llevando a cabo una restauración ecológica muy audaz y pionera. Resulta que, al desaparecer de allí especies únicas de tortugas gigantes terrestres, hace ya siglos por la caza humana, ciertos procesos ecológicos vitales colapsaron. Claro, como las fichas de dominó. Eso es. Algunos árboles endémicos dejaron de dispersar sus semillas por la isla, porque esas semillas necesitaban obligatoriamente pasar por el tracto digestivo enorme de esos gigantes para poder germinar. ¿Y sin tortugas? ¿No hay árboles nuevos? Y el bosque muere, pues lo que se está haciendo ahora es introducir especies de tortugas gigantes modernas, traídas específicamente de atolones lejanos del Océano Índico como Aldaibra, para que asuman, el puesto de trabajo vacante. ¿Ah?
Qué listo. Las están usando literalmente como piezas de repuesto de ingeniería para encender de nuevo la maquinaria rota del ecosistema. O sea, si juntamos todas estas piezas que hemos estado analizando, la perspectiva da verdadero vértigo. Hemos visto cómo las leyes inflexibles de la biomecánica dictaron que el tamaño colosal solo era sostenible con cintas transportadoras digestivas terrestres o, bueno, mudándose al frío océano para flotar. Exacto. También hemos analizado cómo la extinción masiva de los gigantes provocó que continentes enteros, como Australia, ardieran por la acumulación de ese combustible vegetal, cómo se desplomó drásticamente la distribución de fósforo en zonas como la Amazonía, y cómo la repentina falta de metano biológico pudo hundir las temperaturas globales en épocas pasadas. Todo está conectado. Y esto plantea una pregunta importante, crucial para terminar. Una reflexión profunda sobre el momento actual que vivimos. Adelante con ella. A ver, sabemos a ciencia cierta, por los registros fósiles y de hielo, que la desaparición de estos gigantes trastornó profundamente el ciclo del carbono y el clima global en el pasado, ¿verdad? Totalmente comprobado. Entonces, frente a nuestra gravísima crisis climática moderna, y si la tecnología más sofisticada y eficiente que tenemos para frenarla no es una máquina extractora de carbono hipercompleja o un panel solar gigante cubriendo desiertos, ¡Ostras! podría ser que la restauración activa, planificada y muy agresiva de las poblaciones de megafauna global, una especie de macroingeniería planetaria basada puramente en animales gigantes, sea la herramienta biológica más potente, barata y subestimada de la que disponemos para enfriar y estabilizar nuestro propio clima en el futuro? Queda ahí la reflexión. Oye, pues una reflexión enorme, muy a la altura del tema que hemos tratado hoy. La próxima vez que veamos a un elefante en un documental o que simplemente veamos el dichoso número 45 en una báscula por la mañana, igual deberíamos recordar el peso incalculable y vital que tienen los gigantes en el complejo funcionamiento de esta pequeña nave espacial que llamamos Tierra. Bueno, imagina esto. Año 1903. El gobierno de los Estados Unidos decide invertir $50.000. Que, $50.000 en esa época era una auténtica fortuna. Una locura de dinero, totalmente. Y todo eso para financiar a la mente científica más brillante del país, para que construyera, pues, la primera máquina voladora. Exacto. El famoso proyecto de Samuel Langley. Ese. ¿Y cuál fue el resultado de semejante inversión? Pues un aparato súper pesado que, al intentar despegar, acabó hundiéndose de cabeza en las aguas del río Potomac. Un desastre mediático monumental. Ya ves. Pero lo más fuerte de todo esto es que, fíjate, solo 9 días después de ese fracaso tan público, 2 hermanos de Ohio que, ni siquiera habían terminado el bachillerato y que arreglaban bicicletas para ganarse la vida. Los hermanos Wright, claro. Exacto. Pues gastan menos de $1.000 de sus propios ahorros y logran lo imposible, vuelan. Es una pasada de historia. Y por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a explorar toda la documentación de esta historia que, aunque es súper famosa, la verdad es que se entiende bastante mal. Sí, porque la gente se queda siempre con el mito, ¿verdad? Eso es. No queremos simplemente repetir el cuento de fueron los primeros hombres en volar, sino desentrañar cómo narices resolvieron un problema que tenía totalmente desconcertados a los mejores científicos del mundo. Claro, es que es una lección maestra sobre el método científico. Tienes el contraste brutal entre esos dos mundos. Por un lado, la élite académica y el gobierno, que estaban convencidos de que, con dinero y motores gigantes el éxito estaba asegurado. Total, la fuerza bruta. Eso es. Y por otro lado, tienes a 2 mecánicos operando desde la absoluta periferia, en un taller polvoriento, que básicamente se hacen una pregunta completamente diferente a la del resto del mundo. Y eso es súper inspirador para quienes nos escuchan, ¿no? Entender que, a veces, para lograr avances que parecen imposibles, el secreto no es tener más dinero o mejor tecnología, sino plantear la pregunta adecuada. Totalmente. Cambiar de paradigma. Pero, para entender cómo lo lograron, creo que primero tenemos que hablar de por qué todos los demás, incluidos los súper expertos, fracasaban tanto. Sí, es fundamental. Hay que situarse a finales del siglo XIX. La comunidad científica de la época estaba obsesionada con un concepto llamado estabilidad inherente.
Estabilidad inherente, o sea, ¿qué significa eso exactamente en la práctica? Pues básicamente concebían los aviones como si fueran barcos. Ah, vale. Claro, la teoría era que si tú construyes un casco con la forma adecuada, el barco flota y se mantiene estable por sí solo en el agua. Así que asumieron que en el aire tenía que pasar lo mismo. O sea, que el aparato volara recto por defecto. Exacto. Tipos como Langley o Hiram Maxim diseñaban alas enormes y superestables, y les metían motores potentísimos. Creían que el piloto era poco más que un pasajero glorificado, alguien que solo tocaba una palanca para subir o bajar un poco y ya está. Madre mía. Es como si estuvieran intentando inventar el coche, construyendo primero un motor V8 gigante, poniéndole 4 ruedas de madera y esperando que fuera recto él solo por pura inercia. Es una analogía perfecta, tal cual. Y los Wright, en cambio, hicieron lo opuesto. Decidieron centrarse primero en inventar el volante. Y claro, esa perspectiva tan distinta viene de su día a día, ¿no? Porque eran fabricantes de bicicletas. Eso lo cambia todo. Una bicicleta, por su propia naturaleza física, es un vehículo inherentemente inestable. Total, si la sueltas, se cae. Exacto. Solo encuentra el equilibrio cuando te subes y empiezas a reaccionar de forma superactiva. Te inclinas, ajustas tu peso constantemente. O sea, aplicaron esa misma filosofía al vuelo. Eso es, se dieron cuenta de que una máquina inestable no era un problema, siempre y cuando el piloto pudiera controlarla con práctica. Querían que el avión fuera una extensión de su cuerpo. ¡Qué pasada! Oye, y leyendo las fuentes para preparar esto, me encantó el detalle de cómo empezó todo. La chispa inicial fue un juguetito que les regaló su padre cuando eran niños, ¿no? Sí, un pequeño helicóptero de juguete hecho de corcho, bambú y papel. Eso les plantó la semilla de la aerodinámica desde muy pequeños. ¡Qué fuerte! Pero claro, dar el salto del juguete al control real de un avión. Tengo entendido que la inspiración final vino de observar a los pájaros. Así es, pasaban horas mirando cómo volaban. Y Wilbur se dio cuenta de algo clave. Un pájaro no gira en el aire usando la cola como si fuera el timón de un barco. Claro, porque eso sería súper lento y torpe. Exacto. Cuando un pájaro quiere girar, digamos, a la izquierda, lo que hace es cambiar el ángulo de la punta de su ala derecha. La eleva y así se inclina hacia el giro. Igual que cuando te inclinas en una bici para tomar una curva. Vale, pero el reto ahí es brutal. O sea, un pájaro tiene plumas y músculos. ¿Cómo trasladas eso a un trasto de madera y tela? Pues, y aquí viene el momento ajá más mundano de la historia, la solución se le ocurrió a Wilbur en la tienda de bicis. Estaba atendiendo a un cliente y sin darse cuenta estaba jugando con una caja de cartón. ¿Una caja normal y corriente? Sí, una cajita alargada donde venían las cámaras de aire de las ruedas. Empezó a retorcer los extremos de la caja en direcciones opuestas. Ah, claro, la caja no se rompe, pero se deforma. Exacto. Mantenía la estructura general, pero las superficies cambiaban de ángulo en las puntas. En ese instante lo vio clarísimo. Si podían construir unas alas biplanas y retorcerlas así, tirando de unos cables, podrían cambiar el ángulo contra el viento. ¡Wow! Y ahí nace el famoso concepto del alabeo, ¿verdad? Eso es, el wing warping o alabeo. Fue la pieza fundacional del control lateral. Bueno, tener esa idea del volante está genial en papel, pero a la hora de probarlo, la realidad les pegó un buen tortazo. Se fueron a Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Sí, fueron allí porque la oficina meteorológica les dijo que había vientos constantes y arena blanda para, amortiguar las caídas. Menos mal lo de la arena, porque en 1901 llegan allí con un planeador diseñado meticulosamente, siguiendo todas las matemáticas de los expertos. Y fue un desastre, ¿no? Un fracaso absoluto. De hecho, casi tiran la toalla. Habían usado una ecuación centenaria que todo el mundo usaba, basada en el coeficiente de Smithson. Espera, ¿qué es exactamente ese coeficiente? Suena súper técnico. Básicamente era un número fijo, una constante que te decía cuánta presión ejerce el viento sobre una superficie. Con eso calculabas cómo de grandes tenían que ser las alas para levantar tu peso. Vale. ¿Y qué pasó cuando lo probaron? Pues que el planeador generaba apenas un tercio de la sustentación que habían calculado. Se iba directo al suelo. Madre mía. Pero es que además, cuando conseguían planear un poco e intentaban usar el alabeo para girar, el aparato hacía algo rarísimo. Lo de la guiñada adversa. Uy, sí. Eso era terrorífico. Es pura física. Imagina que retuerces el ala derecha hacia abajo para subirla e inclinarte a la izquierda. Vale, el ala sube. Sube, pero como está más expuesta al viento, también genera mucha más resistencia. De repente, actúa como un paracaídas. Ostras.
frena todo ese lado del avión de golpe. Exactamente. Entonces tú intentas girar a la izquierda, el avión se inclina, pero como el ala derecha se frena en seco, el morro gira violentamente hacia la derecha, pierdes velocidad y te estrellas. Qué pesadilla. No me extraña que Wilbur, después de esto, volviera a Ohio deprimidísimo. Llegó a decir en el tren que el ser humano no volaría en 1000 años. Y quién no lo pensaría en ese momento, la verdad. Ya. Pero aquí hay algo que me fascina. A ver, 2 tipos sin título universitario se estrellan una y otra vez. Lo lógico es pensar, vale, no somos ingenieros, lo hemos calculado mal. Claro, dudar de uno mismo. Pero no. Tienen la inmensa arrogancia intelectual de plantarse y decir, oye, que igual la ecuación científica que lleva 100 años usándose está mal. ¿Cómo es posible tener esa seguridad? Es que esa es la magia de los Wright. Tenían, por un lado, una humildad brutal ante lo que les decía la naturaleza en la playa, y por otro, una arrogancia total ante el dogma académico. Totalmente. Como sospechaban del coeficiente de Smeaton, dejaron las pruebas peligrosas y se metieron en la trastienda de su taller. Dijeron, vamos a interrogar a la naturaleza nosotros mismos. Y construyeron un túnel de viento. Un túnel de viento que, ojo, estaba hecho literalmente de chatarra. Una caja de madera de casi 2 metros y un ventilador enganchado al motor de afilar herramientas. Tal cual. Pero lo increíble no era la caja, eran los instrumentos que metieron dentro. Fabricaron unas balanzas con radios de bicicleta y hojas de sierra. ¡Qué inventiva, de verdad! Eran instrumentos milimétricos. Probaron más de 200 alas de chapa en miniatura. Y claro, descubrieron la verdad empírica. El coeficiente de Smeaton no era 0,0054 como creía todo el mundo. ¿Era 0,0033? Exacto. O sea que todo el mundo, incluido Langley, con sus 50.000 pavos del gobierno, estaba construyendo alas ridículamente pequeñas por culpa de una ecuación equivocada. Exactamente. Y con sus propios datos empíricos, los Wright no solo rediseñaron las alas, sino que además solucionaron lo de la guiñada adversa. Cierto. ¿Cómo evitaron el efecto paracaídas ese? Fue una idea brillantísima. Pusieron un timón vertical móvil en la parte de atrás y lo conectaron con cables al mismo control del alabeo de las alas. Ah, o sea que iban sincronizados. Exacto. Cuando movías las caderas para retorcer las alas, el timón giraba automáticamente lo justo para compensar esa resistencia, y así el morro siempre apuntaba a donde debía. O sea, 1902, vuelven a Kitty Hawk y, esta vez sí, el planeador obedece a la perfección. Es que, históricamente, este es el gran momento, ¿no? Dominaron los 3 ejes del vuelo. Así es. Cabeceo, alabeo y guiñada. La verdadera invención del avión moderno pasó ahí, en 1902. Vale, pero claro, un planeador acaba tocando el suelo. Faltaba un pequeño detalle, el motor. Bueno, pequeño detalle, sí. Ya ves. Y se topan con otro muro. No existían motores de explosión que fueran a la vez potentes y lo suficientemente ligeros. Así que, en su línea, deciden hacérselo ellos mismos. En 6 semanas. Con la ayuda de su mecánico, Charlie Taylor, usaron un bloque de aluminio fundido, que en esa época era una rareza tecnológica tremenda, solo para quitarle peso. Sacaron 12 caballos de fuerza. Increíble. Pero por lo que he leído, el motor no fue lo más difícil. El mayor comedero de cabeza fueron las hélices. Sí, porque ellos pensaban, bueno, pillamos un libro sobre hélices de barco, adaptamos las fórmulas al aire y listo. Lógico. Pues resulta que no había libros. Nadie entendía cómo funcionaba una hélice en un fluido tan ligero como el aire. Tuvieron que empezar de cero. Y llegan a una conclusión loquísima, pero que tiene todo el sentido. Se dan cuenta de que una hélice aeronáutica no funciona como un tornillo taladrando madera. Exacto. Es básicamente un ala rotando en un plano vertical. O sea que en lugar de crear sustentación hacia arriba, crea sustentación hacia adelante. Eso es. El mismo principio físico. Con los datos de su túnel de viento, tallaron a mano 2 hélices de madera súper retorcidas. ¿Sabes qué eficiencia lograron? He leído que un 82%, que fíjate, es casi lo que consiguen las hélices de madera hoy en día. Es alucinante. Descifraron la aerodinámica rotacional en un maldito taller de bicis. Es de locos. Y todo esto culmina el famoso 17 de diciembre de 1903. Vientos helados en las dunas, 4 vuelos, el último dura 59 segundos y recorre 260 metros. Despegaron por sus propios medios, volaron bajo control y aterrizaron.
el mayor logro tecnológico de la humanidad. Con menos de $1000. Y aquí viene el giro que a mí me dejó muerta. Consiguen esto y a nadie le importa un pimiento. Es que es surrealista la desconexión que hubo. A ver, envían un telegrama, se filtra a la prensa, salen artículos llenos de errores y el diario de su propia ciudad, en Dayton, dice que no lo publica porque vuelos de menos de un minuto no son importantes. Es flipante. Pero bueno, lejos de defenderse, ellos se centraron en lo práctico. Su flyer de 1903 tenía muy poca potencia. Necesitaban algo útil. Así que en 1904, en 1905, se van a un prado de vacas en Ohio, el Hoffman Prairie, y allí desarrollan el Flyer 3. Ese ya era un avión de verdad. Volaban en círculos, recorrían casi 40 kilómetros hasta quedarse sin gasolina. Pero todo esto en secreto, ¿no? Tenían una paranoia absoluta. No querían fotos, no volaban si había prensa. Tenían terror a que alguien viera cómo funcionaba y les robara la idea antes de tener la patente. Y mientras, en Europa, la prensa francesa se reía de ellos. Les llamaban mentirosos. El famoso titular de Flyers or Liars, voladores o mentirosos. Pero espera, o sea, esconderse tanto no fue tirarse piedras contra su propio tejado. Retrasó muchísimo su reconocimiento mundial. A ver, visto con ojos de hoy, parece un error de relaciones públicas. Pero ponte en su lugar. No eran ricos, no tenían al gobierno detrás. Su único patrimonio era su intelecto. Claro. Si hacían exhibiciones sin un contrato y sin patentes firmes, cualquier empresario con una fábrica grande les copiaba el sistema de alabeo en 2 días. Y ellos se quedaban en la ruina. La secretividad era su único escudo. Bueno, visto así, tiene todo el sentido. Y esa espera agónica por fin termina en 1908. Consiguen contratos con el ejército de EEV y con un sindicato en Francia. Pero claro, tenían que demostrar que el avión funcionaba de verdad. Y salieron de las sombras a lo grande. Wilbur se fue a Francia y Orville se quedó en Estados Unidos, en Fort Myer. ¡Ostras! Las demostraciones de Wilbur en Europa dejaron a la gente por los suelos. Es que los pioneros franceses lo celebraban todos y su aparato daba un salto de 100 metros, en línea recta. Y de repente llega Wilbur, despega y empieza a hacer 8s en el aire, giros cerrados, con una elegancia brutal. Vamos, que la prensa francesa tuvo que pedir perdón en las portadas. Tuvieron que admitir que estaban años por delante del resto. Totalmente. Y mientras, Orville, en Washington, volaba durante más de 1 hora seguida, batiendo récords. Pero lamentablemente ahí es donde llega la primera gran tragedia de la aviación. Sí, septiembre de 1908, se astilla una hélice en pleno vuelo, corta unos tensores y el avión cae en picado desde 25 metros. Orville se destroza la pierna, las costillas y la espalda. Unas heridas que le causarían dolor crónico toda su vida. Y su pasajero, el teniente Thomas Selfridge, muere. La primera víctima mortal de un accidente aéreo. Pero me alucina la reacción de Orville en el hospital. Es que define perfectamente cómo era. Estaba ahí postrado, destrozado, y su única preocupación era calcular mentalmente por qué falló la hélice y cuánto tardaría en curarse para rediseñarla y volver al año siguiente. Y lo hizo, ¿eh? Cumplió el contrato. Pero, tras este triunfo técnico, empieza la fase más oscura de esta historia. La guerra de las patentes. En 1906 les dieron la famosa patente 821.393. Y esto es clave. No patentaron el avión físico, ¿verdad? Exacto. Patentaron el concepto, el método de control alterando los bordes laterales de las alas. Patentaron la idea misma de girar en el aire. Y claro, eso abrió la caja de Pandora, legal, porque otros constructores, como Glenn Curtiss, empezaron a usar alerones. Claro. Curtiss vio que retorcer toda el ala de madera la debilitaba mucho, así que le puso unas solapas móviles en los extremos. Aerodinámicamente hacían lo mismo que el alabeo de los Wright. Y los hermanos dijeron, un momento, eso es nuestro método, y empezaron a demandar a todo el mundo. Fue una guerra despiadada. Y desgastó muchísimo la imagen de los Wright. Pasaron de héroes a ser vistos casi como villanos avariciosos que querían monopolizar el cielo. Y estancaron la aviación en su país, ¿no? He leído en las fuentes que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los pilotos americanos tuvieron que usar aviones europeos, porque los suyos estaban anticuados por culpa de tantos juicios. Pero el precio personal fue brutal. Wilbur se pasó los últimos años de su vida metido en trenes y tribunales, súper estresado. Sí, su salud se fue al traste. Cogió fiebre tifoidea y murió con solo 45 años, en 1912.
Orville siempre culpó a Curtis y a los juicios de haber matado a su hermano por agotamiento. Qué tragedia, de verdad. Y ojo, que la batalla por su legado no terminó ahí. Luego vino una conspiración que parece de película, con el mismísimo Instituto Smithsonian metido en el ajo. Eso es de lo más vergonzoso de la historia de la ciencia, la verdad. A ver, que una institución súper prestigiosa decide que no soporta que dos mecánicos de bicicletas hayan dejado en ridículo a su antiguo jefe, Langley. Así que se alían con el archienemigo de los White, Glenn Curtis. Increíble. Sacaron el viejo armatoste de Langley del almacén, el aeródromo, y le pagaron a Curtis para que lo modificara en secreto. Le cambió el motor, le reforzó las alas con conocimientos que, obvio, se descubrieron años después. Y le añadió controles que no existían en 1903. Consiguió que diera unos saltitos sobre el agua, lo devolvieron a su estado original y el Smithsonian le puso una placa enorme diciendo que era la primera máquina capaz de volar. Para borrar a los White de la historia. ¡Qué fraude! Orville, lógicamente, montó en cólera. Empaquetó el flyer original y lo mandó al Museo de Ciencias de Londres. Dijo que no volvía a Estados Unidos hasta que el Smithsonian confesara sus mentiras públicamente. Y tardaron décadas. Hasta 1942 no publicaron una disculpa formal reconociendo a los Wright. El avión por fin volvió en el 48. Aunque es súper triste que Orville muriera de un infarto unos meses antes de que lo expusieran en Washington. Nunca lo vio en su sitio. Ya ves. Al menos vivió lo suficiente para ver cómo su invento cambiaba el mundo. Imagínate lo que debió ser para él, en los años 40, ir a una base aérea y ver aterrizar un cuatrimotor gigantesco como el Lockheed Constellation. Que solo las alas de ese bicho eran más largas que la distancia total de su primer vuelo en Kitty Hawk. Madre mía, los pelos de punta. Aunque claro, también vio cómo usaban los aviones como bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso le pesó bastante. Pero hizo una reflexión muy bonita. Comparó el avión con el fuego. Qué buena metáfora. Decía que el fuego ha quemado ciudades enteras, pero que aprender a controlarlo era esencial para que la humanidad avanzara. Y con el avión, pues lo mismo. Totalmente de acuerdo. Oye, si miras todo lo que hemos comentado, la clave del éxito de estos dos hermanos fue una mezcla rarísima. Tuvieron la humildad de asumir sus fracasos y desechar meses de trabajo, pero a la vez... A la vez tuvieron la arrogancia absoluta de mandar a paseo a la élite científica, tachar una fórmula centenaria y fiarse de su propio instinto y de un túnel de viento hecho de basura. Exacto. Demostraron que la innovación no siempre está en los grandes presupuestos, sino en abordar los problemas desde la periferia. Sustituir la fuerza bruta por la elegancia del control. Ese es su legado real. Y fíjate si ese legado es enorme, que un trocito de la madera y la tela de su flyer original viajó a la Luna en el bolsillo del Neil Armstrong en la misión Apolo 11. Y ahora mismo hay otro pedazo pegado al helicóptero Ingenuity en Marte. En el Wright Brothers Field, nada menos. De un tallercito en Ohio a sobrevolar cráteres marcianos. Una locura. Es la prueba de hasta dónde te puede llevar cambiar la pregunta que todo el mundo se hace. Totalmente. Y esto me deja pensando en algo, para quienes nos escuchan. Si los hermanos Wright lograron lo que parecía imposible solo porque ignoraron los dogmas de su tiempo y las ecuaciones de los expertos, ¿qué problemas actuales, esos que consideramos estancados o imposibles, están bloqueados hoy simplemente porque usamos la fórmula equivocada? Una pregunta tremenda. A lo mejor no hace falta más fuerza bruta, ni millones de euros. Igual solo necesitamos a alguien que mire el problema como si fuera una bicicleta. Ahí lo dejamos para darle vueltas la próxima vez que nos topemos con un muro en la vida. Hasta el próximo análisis.